Amigos, los saludo por este medio, esperando que se encuentren bien tanto ustedes como su familia. En esta nueva entrega vamos a hablar sobre logaritmos y específicamente vamos a hablar sobre la propiedad de los logaritmos. Quiero ser bien claro, en este video solo vamos a hablar sobre las propiedades de los logaritmos y en un siguiente video voy a estar haciendo ejercicios sobre logaritmos en base a estas propiedades. La frase célebre: odié cada minuto de entrenamiento, pero dije, no te rindas, sufre ahora y vive el resto de tu vida como un campeón. Muhammad Ali. Recuerde que esta frase célebre, la idea es que las podamos llevar ¿a qué? A el estudio. A veces el estudiar es como el entrenamiento, a veces uno se cansa, uno la sufre, como dice aquí, sufre el momento, especialmente cuando vienen las pruebas. Pero una vez que las pasó, una vez que uno ha terminado su estudio, créame que usted va a vivir, como lo dice Mohamed Ali, como un campeón. Porque usted ha completado las fases de su entrenamiento, en este caso las fases de su estudio. Entonces, odié cada minuto de estudio, pero dije, no te rindas, sufre ahora y vive el resto de tu vida como un ser que ha estudiado bastante. Le cambiamos un poquito la frase, ¿no? El objetivo: conocer las propiedades de los logaritmos. Y con ejemplos, ¿no? Logaritmo, vamos viendo lo que es el logaritmo. En el video anterior también ya lo escribí, pero igual lo vamos a repetir. El logaritmo viene del latín científico logarithmus, definido como tal en 1614 por el matemático escocés John Napier, que vivió entre 1550 y 1617. En su trabajo, y ahí ustedes ven esa palabra, ese título, que se puede traducir como descripción del maravilloso canon de los logaritmos. La palabra logaritmo procede del griego, ahí ustedes ven la palabra griega, que significa razón, y esta otra palabra griega que significa número. O sea, en pocas palabras, el logaritmo, ¿qué significaría? La razón de los números. Vamos viendo la definición del logaritmo. Se define el logaritmo como el exponente de una potencia con cierta base. El exponente de una potencia con cierta base, es decir, el número al cual se debe elevar una base dada para obtener un resultado determinado. Ya lo vamos a ampliar un poquito más adelante. La expresión log, ahí usted ve un sub b, a, ¿cómo se lee? Se lee como el logaritmo de a en base b, o logaritmo en base b de a, como usted lo quiera poner, ¿no? Vamos avanzando. Lo que le decía hace un rato, mire, lo que nosotros conocemos hasta ahora es b elevado a la c me da un resultado a. b elevado a la c me da un resultado a. Donde b es la base, c es el exponente y a sería la respuesta. Si yo esto lo quiero pasar al logaritmo, porque en ocasiones me dicen cuánto vale b, no conozco cuánto vale el exponente, pero me dan el resultado. Entonces, si yo quiero conocer el exponente, una de las formas es aplicando el logaritmo. Entonces, logaritmo, la base en este caso es b, la base siempre va a ser base, esta b va a ser la base del logaritmo. Recuérdense que la a es la respuesta, entonces voy a buscar el logaritmo en base b de la respuesta de mi potencia a, y eso sería igual a ¿qué cosa? A c, que sería el exponente de mi potencia. Entonces lo que le decía hace un rato, ¿qué era lo que decía? Que el logaritmo es, en pocas palabras, buscar cuánto vale este exponente para que me dé un resultado de a. Si no lo conozco, una de las formas es aplicando logaritmo. Vamos ahora a estudiar las propiedades de los logaritmos. Quiero ser bien claro, usted ve 1, va a haber 1, 2, 3. Antes de empezar con estas propiedades, quiero decirle, no este 1, 2, 3 de las propiedades solo significan orden, no importancia, porque todas las propiedades tienen la misma importancia, dependiendo de cómo usted la vaya a aplicar, ¿no?
Entonces, no es que la primera es la más importante y la regla 10 o la propiedad 10 es la menos importante. No, todas tienen su importancia, pero se empieza con alguna. Entonces, esa es la idea acá, ¿no? Entonces, veamos la propiedad de los logaritmos. Los logaritmos tienen algunas propiedades que las vamos a recordar a continuación. La primera propiedad, logaritmo de 1. El logaritmo de 1 siempre es igual a 0, sin importar la base del logaritmo. Veamos ejemplos. Logaritmo en base a de 1 es igual a 0. Simple. Logaritmo de 1 siempre va a ser 0, sin importarme la base. Logaritmo en base 10 de 1 es igual a 0, sin importar la base. Aquí le he puesto una base fraccionaria. Logaritmo de 1 en base a partido en b o a dividido en b es igual a 0. ¿Por qué? Porque el logaritmo de 1 siempre va a dar 0. Vamos a la segunda. Base y argumento iguales. Si la base y el argumento son iguales, entonces veamos qué es lo que pasa. El resultado siempre va a ser 1. Entonces, por ejemplo, me dice, logaritmo en base a de a es igual a 1. ¿Por qué? Porque la base y el argumento son iguales, por lo tanto eso es igual a 1. Logaritmo de 12 en base 12 es igual a 1. Base y argumento son iguales, por lo tanto el resultado tiene que ser 1. Vamos a otro ejemplo. Logaritmo en base 5/99. ¿De quién? El argumento también es 5/99. Me doy cuenta que la base y el argumento son iguales, el resultado es 1, siempre. Vamos a la siguiente. Tercera propiedad. Logaritmo de una potencia. La potencia del argumento pasa a multiplicar al logaritmo. La potencia del argumento pasa a multiplicar al logaritmo. Veamos el ejemplo. Tengo el logaritmo en base a de b elevado a la c. ¿Cuál es el exponente? ¿Cuál es la potencia? La c. Entonces, ¿qué me dice? Que la potencia o el exponente pasa a multiplicar al logaritmo. Entonces, c que multiplica al logaritmo en base a de b. ¿Está claro? El exponente pasa a multiplicar a la base. Vamos viendo este ejemplo. Logaritmo en base 7 de 6 a la cuarta. El 4 es el exponente pasa a multiplicar al logaritmo. Entonces, ¿qué me quedaría? 4 que multiplica el logaritmo en base 7 de 6. Veamos otro. Ahora tenemos una base fraccionaria. Logaritmo en base 2/3 de 10 elevado a la 11. ¿Cuál es el exponente? El 11. Entonces, el 11 pasa a multiplicar al logaritmo en base 2/3 de 10. Entonces, ahí usted tiene algunos ejemplos numéricos, fraccionarios, para que usted los vaya viendo, ¿no? Vamos a la siguiente propiedad. Logaritmo de un exponente fraccionario o de un radical. Recuerde que si el exponente es fraccionario, indirectamente estamos hablando de radicales. O yo diría directamente, más rápido, ¿no? Entonces, veamos. El exponente fraccionario del argumento pasa a multiplicar al logaritmo. El exponente fraccionario del argumento pasa a multiplicar al logaritmo. Pero veamos qué hay dentro de estos paréntesis. Entonces dice, el exponente fraccionario del argumento pasa a multiplicar. Ahí viene el paréntesis. Entonces, ¿qué me dice dentro del paréntesis? El numerador del exponente fraccionario multiplica al logaritmo del argumento. El numerador multiplica al logaritmo del argumento. Y el denominador del exponente fraccionario divide al logaritmo del argumento. Veamos si es verdad. ¿Qué es lo que hemos hecho acá? Tengo aquí, por ejemplo, logaritmo en base a de b elevado a la c dividido en d. Entonces, tengo una potencia fraccionaria, c sobre d. Entonces, ¿qué me dice? C sobre d pasa a multiplicar al logaritmo en base a de b. Recuérdense que esto es similar a lo anterior. La única diferencia es que ahora el exponente es fraccionario. Vamos a un segundo ejemplo. Logaritmo en base 7 de 6 elevado a la 5 cuartos. ¿Qué me dice? El numerador multiplica el logaritmo del argumento. Entonces, el 5 pasa a multiplicar al logaritmo en base 7 de 6. ¿Y qué me dice? El denominador divide al logaritmo. ¿Cuál es el denominador? El 4. El 4 pasa a dividir al logaritmo. Obviamente que está siendo multiplicado por el numerador de la fracción. Vamos viendo otro. Logaritmo en base 2/3 de 10 elevado a la 9 octavos. Entonces, ¿qué tengo que hacer aquí? El 9
pasa a multiplicar al logaritmo, en este caso el logaritmo en base 2/3 de 10. Y el 8 pasa a dividir al logaritmo. Recuerde que obviamente está siendo multiplicado por el numerador del exponente. ¿Está claro? Vamos avanzando. Quinto, el logaritmo de un producto. Si los argumentos se están multiplicando, entonces puedo separar este producto en la suma de los logaritmos de los argumentos. Ojo, si los argumentos se están multiplicando, ¿qué es lo que va a pasar? Puedo colocarlos como la suma de los logaritmos de los argumentos. Aquí hay una nota. Se mantiene la base original. Se mantiene la base original. Veamos. Tengo el logaritmo en base A de ¿quién? De B que multiplica C. De B que multiplica C. Entonces, esto va a ser igual a ¿qué cosa? Al logaritmo en base A de B, como se está multiplicando, pasa a sumar el logaritmo en base A de C. Veamos otro. Por ejemplo, ahora con números. El logaritmo en base 3 de 4 por 5. Entonces, ¿qué sería? El logaritmo en base 3 de 4 más el logaritmo en base 3 de 5. Es decir, la nota que me indica que se mantiene la base original. En este caso la base original era 3, por lo tanto la base del logaritmo sigue siendo 3. En este caso la base del logaritmo es A, por lo tanto se mantiene la base para los elementos de la suma. Vamos viendo. Logaritmo de una división. Si los argumentos se están dividiendo, entonces puedo separar este producto en la resta o sustracción de los logaritmos de los argumentos. Nota, se mantiene la base original. Entonces veamos los ejemplos. Logaritmo en base A de ¿quién? De B dividido para C. Entonces, ¿qué me dice? Primero debo mantener la base original. Logaritmo en base A de ¿quién? De B, es decir, del numerador, menos logaritmo en base A de C, es decir, el denominador. Ahí tiene un ejemplo con letras. Vamos ahora a un ejemplo numérico. Logaritmo en base 3 de 4 quintos. ¿Eso es igual a qué? Al logaritmo en base 3 del numerador, es decir, del 4, menos el logaritmo en base 3 de 5, que es el denominador. ¿Está claro? Vamos a la siguiente propiedad, cambios de base. Generalmente esto se lo hace por las calculadoras, ya que generalmente estas solo tienen base 10. O también porque hay ciertos logaritmos conocidos y por eso se hacen los cambios. O a veces los profesores le decimos, mire, yo le doy este logaritmo, pero también le doy estos otros ejercicios, le doy la respuesta de ciertos logaritmos. Entonces, como no tienen concordancia, ¿qué es lo que tendría que hacer? Cambiar de base. Entonces, aquí, ¿qué me dice? Logaritmo en base P de A. Yo lo quiero cambiar a base B. Entonces, el logaritmo en base B, porque esa es la base que yo quiero, de el argumento como numerador, y el logaritmo en base B, porque esa es la base que quiero, de la base original de P. Y así se cambia la base. Veamos un ejemplo. Logaritmo en base 2 de 10 es igual a ¿qué cosa? Al logaritmo en base 10. Yo quiero cambiarlo al logaritmo en base 10. Al logaritmo en base 10 de 10 dividido, recuérdense que este es el argumento, arriba va el argumento, dividido en logaritmo en base 10. ¿Por qué base 10, profesor? Por una simple y sencilla razón. Ese es el logaritmo, esa es la base que yo quiero. Esa es la base que le han pedido, en este caso, ¿no? De la base, el logaritmo en base 10 de la base. ¿Cuánto vale la base original? 2. Vamos a un segundo ejemplo. Logaritmo en base 4 de 11. ¿Y el profesor qué me dice? Transforme ese logaritmo a la base 3. ¿Logaritmo en base 3 de quién? Del argumento 11 dividido para el logaritmo en base 3. ¿Por qué base 3? Porque eso es lo que le pidieron a usted que la cambiara. ¿De quién? De la base del logaritmo original, que en este caso es 4. Entonces, ahí lo tenemos. Vamos viendo errores que se cometen al aplicar logaritmos. Vamos viendo estos errores. No hay el logaritmo de una suma. Si a usted le dan una suma, ¿qué le dice? Solo sume los argumentos.
Por ejemplo, me dice logaritmo en base a de b más c. Eso es igual al logaritmo en base a de b más c. Simple, sencillo. Si usted pudiera sumar b más c, súmelo. Vamos viendo un ejemplo numérico. Logaritmo en base 6 ¿de quién? De 8 más 7. ¿Qué me dice? No hay el logaritmo de una suma. Por lo tanto, solo sume los argumentos. Entonces yo sumo 8 más 7, 15. Logaritmo en base 6 de 15. Simple, sencillo. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que sumar? Porque no hay el argumento el logaritmo de una suma. Diferente al logaritmo de una multiplicación. Ojo con ese detalle, ¿no? Vamos a otro error. No hay el logaritmo de una resta. Solo reste los argumentos. Entonces aquí tenemos logaritmo en base a de b menos c es igual al logaritmo en base a de b menos c. Significa que tiene que restar. Vamos a un ejemplo numérico. Logaritmo en base 6 de 8 menos 7. ¿Cuánto sale 8 menos 7? Logaritmo 1. Sale 1. Y aquí vamos a aplicar una reglita que me dice qué cosa. ¿Cuánto vale el logaritmo de 1? ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? Entonces yo les sugiero, pause un ratito el video. Páuselo. Regrese, mire el video donde está la primera propiedad. Entonces ahí le va a decir que el logaritmo de 1, sin importar cuál base sea, va a ser 0. Pero no me crea. Pause el video, regréselo, vea la propiedad y nuevamente regrese. ¿Está claro? Listo. Entonces estos son los errores comunes que tenemos. Vamos viendo otra. Otro error al aplicar logaritmo. No hay el logaritmo de bases negativas. Entonces, logaritmo en base menos a de b más c, eso es un error. ¿Por qué? Porque aquí hay una base negativa y nosotros no tenemos bases negativas en los logaritmos. Vamos viendo un ejemplo. Logaritmo en base menos 6 de 8 más 7. El profesor me dijo que sumara. Logaritmo en base de menos 6 de 15. Sí, pero esto no tiene respuesta. ¿Por qué? Porque es un error. ¿Pero cuál es el error si yo sumé bien? ¿El error cuál es? Que tenemos una base negativa y la base tiene que ser positiva. El error es tener la base negativa. Ahí le puse, ¿no? Vamos al siguiente. Otro error al aplicar logaritmo. No hay logaritmo de argumentos negativos. Entonces, por ejemplo, logaritmo de en base a de b menos c, si le sale esta respuesta negativa, eso es un error. Veámoslo. Tengo el logaritmo en base 6 de 7 menos 8. ¿Cuánto me quedó eso? El logaritmo en base 6 de menos 1. Pero me dice que no hay el logaritmo de argumentos negativos, por lo tanto eso es un error. ¿Está claro? No hay el logaritmo de argumentos negativos. Vamos avanzando. Entonces, ¿qué me dice aquí? El error es tener un argumento negativo. No hay el logaritmo de 0. Entonces, logaritmo de a de b menos b es 0. Entonces, el logaritmo de el logaritmo en base a de 0 no existe. Búsquelo en su calculadora. Nuevamente aquí lo invito a pausar el video. Busque en su calculadora el logaritmo de 0 y le va a botar que es un error, ¿no? Vamos a un ejemplo numérico. El logaritmo en base 4 de 0 no existe. Vamos a un ejemplo. Me dice aquí, el logaritmo en base menos 5 de menos 5. ¿Cuáles son las opciones de respuesta? A, 1, B, menos 1, C, error. Este ejercicio, aparentemente la respuesta debería ser la A. ¿Por qué? Porque si usted recuerda, y ahí nuevamente lo invito a pausar el video una vez que termine de decir esta frase. Si usted recuerda, si la base del logaritmo y el argumento son iguales, el resultado debería ser 1. ¿Está claro? Si la base del logaritmo y el argumento del logaritmo son iguales, el resultado debería ser 1. Páuselo, revíselo y nuevamente regrese. Pero aquí yo tengo marcado la C como error. ¿Por qué? ¿Se acuerda? Ya. ¿Podemos tener una base negativa? No. ¿Podemos tener argumentos negativos? No.
Por lo tanto, esto es un error. Y error por partida doble, porque tengo base y argumentos negativos. Entonces, error es la respuesta, ya que en este ejercicio tanto la base como el argumento son negativos. Por lo tanto, este ejercicio parte con errores y por lo tanto no puedo encontrar una respuesta, sino es un error, ¿no? Esto no es error. No es error tener una respuesta negativa al resolver logaritmos. Ojo, no puedo tener base ni argumento negativo, pero sí puedo tener respuestas negativas, ¿no? Una respuesta negativa. Vamos a un ejemplo. El logaritmo en base a de b es igual a menos c. ¿Está bien? Sí, si está bien resuelto el ejercicio y me sale negativo, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque sí pueden haber respuestas negativas. Vamos a ver un ejemplo. El logaritmo en base 10 de 0,1 es igual a menos 1. ¿No me cree? Aquí nuevamente le invito a que pause el video, lo chequee en su calculadora, lo puse con logaritmo en base 10. ¿Por qué? Porque el logaritmo en base 10 es el que usan las calculadoras y ahí usted puede trabajar con desarrollar este ejercicio, ¿no? Entonces, ¿qué tendría que poner usted en su calculadora? Logaritmo, abre paréntesis en algunos casos, de 0,1, cierre paréntesis, da enter y el resultado da menos 1. Ojo con esos detalles, ¿no? Entonces, ¿sí puedo tener respuesta negativa? Sí. No es error, ya que los logaritmos sí pueden tener respuestas negativas. Nos vemos en el siguiente video. Recuerde lo que le dije hace un rato. En el siguiente video voy a dedicarme a hacer ejercicios sobre lo que es sobre estas propiedades, ¿no? Goodbye.